Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura muy bonita, muy interesante, muy poco habitual y que desde hace mucho tiempo quería ganzuarla, quería tenerla. Vi un vídeo de Lockpicking Layer en la que lo ganzuaba. Se trata de Liseo Perfecta, fijaros, es una cerradura de pompas, en este caso de 6 pernos, ahora lo vamos a comentar. Fijaros en la llave. Es espectacular, muy bonita, muy poco habitual, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En realidad no es un mecanismo tan complejo como pueda parecer, son simplemente 6 pernos, igual que podemos encontrarlos en cualquier cerradura tubular. Vamos a ver, ahí está. Vamos a hacer zoom. Fijaros. Ahí tenemos 1, 2 y 3 pernos formando un triángulo, 2 arriba y 1 abajo, y aquí tenemos lo mismo, 3 pernos, 2 arriba y 2 abajo. Esta pieza del medio, simplemente el embrague, que hay que empujarlo para abajo para que actúe la llave, para que gire. Ahí lo tenéis. Como veis, al presionar con la llave sobresale el embrague y entonces es eficaz la vuelta. A la hora de ganzuar también tendremos que hacerlo así. Si no empujamos, no girará el embrague y el ganzuado será inútil. Pero bueno, es espectacular esta cerradura Liseo Perfecta. En este caso los 6 pernos son activos. En la que ganzuó Lockpicking Layer había 2 que no tenían contraperno, en este caso sí, los 6 son activos, muy interesante. Ahora vamos a desmontarla para que veáis lo que tiene dentro, fresados, pernos de seguridad, spools, muy interesante, y por supuesto el perno trampa. Ahí hay un contraperno trampa escondido en esta zona superior, que cuando giramos sin la llave se bloquea el giro, los externos se meten en él y bloquea el giro, queda escondido ahí. El bocallave también muy inaccesible, pero que como veremos ahora lo podemos liberar sin ningún tipo de problema con un gancho normal. Esta cerradura me la regaló mi amigo Santiago de Loisán Cerrajeros. Muchísimas gracias, Santiago, de verdad. Queda en mi colección, es una cerradura única, muy poco habitual, no creo que llegue a conseguir otra, y me ha encantado poder ganzuarla, explorarla y encontrar una solución de ganzuado con herramientas convencionales. Ahora lo vamos a ver. Dejadme que lo desmonte y vemos un poco cómo son las tripas antes de meternos con el ganzuado. Hasta dentro de un momento. Bueno, ya lo tengo aquí desmontado, fijaros, aquí están todos los pernos y contrapernos, lo vamos a ver ahora. Le he quitado detrás el actuador, la tapa, el muelle del embrague, bueno, sería el embrague en realidad, los tornillos, y aquí estarían las 3 piezas interiores a la carcasa. Vamos a verlas. Están, quedaría la carcasa hueca, como veis, con el bocallave. Tenemos 3 piezas. La primera de ellas es únicamente una pieza de acero, que yo creo que en cierta manera es antitaladro, es también la que da forma del bocallave. Aquí lo veis, aquí encaja la llave perfectamente y llega a la posición, fijaros, ahí estaría, no entra más, entra solo esto porque pega en el tope de la llave, y ahí estaría presionando los pernos, todos a su posición. Ahí tenéis las alturas. Interiormente tenemos esta pieza que sería el rotor, es la que enlaza con el embrague y le hace girar. Ahí está, sobresale el embrague y es el que hace girar el embrague. Y este que sería el cuerpo del cilindro. Como veis, tenemos alojamientos tanto en el rotor como en el cilindro para los 6 conjuntos de perno y contraperno. Además, si hacemos zoom, vamos a ver claramente cómo tenemos fresado solo en algunos de ellos, en los exteriores, que coinciden con los que van a ser los que van a engancharse con el contraperno trampa. Este es el alojamiento para el contraperno trampa. Si os fijáis, aquí no hay un alojamiento para un perno. Cuando este cilindro gira, los exteriores, cuando están a 90 grados, coinciden. Ahí lo tenéis, coincide este perno
con el contraperno trampa. Se queda trabado, tened en cuenta que el bocallave queda así, con lo que, queda así, con lo que ese contraperno trampa está metido aquí debajo. Para alcanzarlo hay que meter un gancho en esta posición. Estamos intentando llegar al perno trampa así para empujarlo para abajo. Ese es el perno trampa, es el que está escondido. Normalmente no salta. Si está la llave metida no salta porque la llave gira con todo el conjunto y lo mantiene comprimido. Pero si no está la llave, al girar, este externo y ese externo, que si os fijáis este de aquí tiene fresado, este otro no, se engancharían aquí. Muy interesante. Creo que el modelo que Ganzhou Lock Picking Layer solo tenía 4 activos, pero tenía todos fresados, creo recordar. No sé hasta qué punto es más difícil uno que otro. Desde luego el fresado influye, y sobre todo con estos contrapernos. Son contrapernos de seguridad, como podéis ver, fijaros, son spool, provocan un falso colocado, muy bonito, muy interesante. Es difícil avanzar, se suma el fresado de los alojamientos a los spool, y de ese falso colocado es difícil salir porque aunque comprimamos el perno y el contraperno, no vuelve el cilindro hacia atrás fácilmente. La rotación no es fácil conseguirla como en unas de serreta o en uno de multipunto. Bueno, aquí tenemos los pernos. Esta sería la zona que entra en contacto con la llave y la que vamos a presionar. Es muy estrecha, muy pequeña. Esta sería la parte que está en contacto con los contrapernos. Y bueno, ya os podéis hacer una idea de lo que tiene dentro y de cómo funciona. Voy a montarlo, dejadme que lo monte, lo coloco en el aprieto, intentamos ganzuarlo y después lo desmontamos para ver que está todo dentro. Nos vemos en un momento, hasta ahora. Bueno, ya lo tengo montado de nuevo, colocado en el aprieto. Creo que esto es un buen ángulo. Aquí tenemos la llave, la vemos de cerca, fijaros, espectacular. Tenemos pernos aquí, 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 como veis estos son largos, este es bastante corto. Esta parte de aquí de la llave empuja el embrague, que es algo que vamos a tener que hacer durante toda la apertura, empujarlo. Y tenemos los otros 3 pernos aquí, aquí y aquí. Estos son bastante más cortos, sobre todo este. Y los que van a caer en el perno trampa, ese perno trampa que está ubicado aquí, cuando giremos 90 grados van a ser este de aquí, que como veis es muy largo y habrá que presionarlo un poco nada más para liberar. Es el segundo que se engancha, y el primer lugar se va a enganchar este de aquí. Vamos a girar en sentido horario, va a ser este el que se quede enganchado, y este al ser muy corto tenemos que empujarlo bastante hacia abajo y es un poco el más difícil de colocar. Pero una vez que le coges el truco a cómo manejar el gancho para colocar ese perno oculto, no es un gran problema, y lo más entretenido de la apertura son sin duda los 6 pernos con los contrapernos de seguridad tipo spool que ya habéis visto, y los fresados que tienen algunos de los alojamientos. Bueno, como veis funciona perfecto. No se ve aquí, ahí tenéis cómo gira el embrague. Funciona perfecto. Después lo vamos a desmontar, intentaré que sea rápido para que veáis que todo efectivamente está dentro y funcionando. Como tensor vamos a utilizar el mismo que utilizó Lock Picking Layer porque es el mejor sin duda. Parece que está hecho para esta cerradura, tiene esta forma y permite presionar cómodamente. Fijaros, todo esto es lo que hay que presionar: el embrague hacia abajo, el muelle. Permite presionar, girar y con relativamente poco esfuerzo. No es lo más cómodo, pero se puede hacer fácil, tensionar la cerradura desde el medio. 6 pernos, contrapernos de seguridad. Lógicamente cuando avanzamos con un spool cae en un pequeño falso, es muy difícil seguir avanzando porque la rotación no se da como en un cilindro de serreta o un cilindro de multipunto. No estamos
tensionando la cerradura en perpendicular al perno, sino que estamos tensionándola en la misma dirección del perno, con lo cual, aunque empujemos el perno, no tiende a hacer una rotación hacia atrás. Tendremos que dejar de hacer tensión y se pueden saltar otros pernos. Parte de la clave en la apertura está en el orden en el que hay que colocar los pernos. El primero que tenemos que colocar, vamos a ver si podemos enfocarlos. El primero que tenemos que colocar es este de aquí, ese de ahí, de estos tres, el de la izquierda, porque si no se queda atascado, avanza muchísimo el rotor y luego no se puede seguir avanzando con él hacia abajo para colocarlo totalmente. Es un spool y probablemente este otro de aquí también sea un spool, no lo recuerdo bien, pero creo que es el que más problemas da. Como veis, tenemos 3 pernos en este lado y 3 pernos en este otro lado. Está un poco girado porque he hecho tensión con el tensor. Bueno, vamos allá. Como os digo, utilizaré este tensor que tenemos aquí y utilizaré esta ganzúa, que es una ganzúa que estaba rota y le he hecho forma de punta, la que utilizo siempre con las pompas o con las cerraduras tubulares. Y para colocar el perno trampa, que parece tan difícil, voy a utilizar simplemente este gancho largo de Sparrows del set SSDV, el gancho más ancho de los dos, que meteremos desde esta posición. Habrá girado interiormente el rotor y podremos avanzar con cuidado a buscar el perno, y lo que haré será tantear el perno y una vez de que lo he encontrado ponerme encima en esta posición e intentar empujarlo para abajo hasta colocarlo y seguir girando. Está aproximadamente por aquí y se enganchan los laterales exteriores en él. Bueno, basta de charla, vamos al ataque y vamos a ver cómo se nos da. Con calma, la tensión es clave, incluso hay veces que tengo que resetear en parte porque se quedan bloqueados. Vamos allá, vamos primero con este. Un clic ha hecho, ahí se queda. Cuando están colocados se nota perfectamente el muelle. Cuando se quedan fijos, bloqueados, que no se nota el muelle, como este de aquí. Estoy en el exterior de la izquierda. Ahí ha hecho un clic. Vamos a ver, la postura es muy incómoda porque tengo la cámara entre la cerradura y yo. Vamos a ver, este es el interior. Para conseguir colocarlo he tenido que distensionar, he oído que saltaban, ahora parece colocado. Voy al exterior, se escapa, tengo que distensionar, ahí está, he distensionado. Da un buen giro el rotor, un muy buen giro, parece que está colocado. Ahí al tocar el inferior de la izquierda da un giro, pero hemos caído en un falso. Sigo presionando, disminuyo la tensión, ahora se ha liberado, creo que he colocado el spool. Conviene tocarlos varias veces, insistir arriba y abajo, presionándolo, para que avance todo lo posible, porque con un toque nada más no es como un serreta, se queda bloqueado. Vamos a ver este pide, es el interior. Ahí ha vuelto hacia atrás todo el rotor, creo que lo he colocado. Vamos a ver, estos de la izquierda parece que están. Seguramente tendré los de la derecha en un falso, vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Parece que los superiores están, el inferior pide, ahí está, lo colocamos y sigue girando el rotor. Ahora se me ha saltado el interior, lo coloco. No sé si se aprecia, pero disminuyo la tensión cuando se trata de un spool, como ahora. Si no, no consigo moverlo. No consigo moverlo. La combinación de fresado y spool bloquean el giro. Bueno, estos tres parece que se van comportando bien. Me responde el muelle. Ahí al tocar el interno ha dado un giro muy, muy, muy fuerte. Prácticamente ya no tengo acceso al exterior de la derecha.
Vamos a ver si está bien colocado. No tiene ninguna pinta. Voy a chequear los demás. Ahí está. Sí, parece que sí. Empieza a girar. Y ahora vamos a girar hasta los 90 grados. Y espero que podamos escuchar... Ay, no he hecho zoom. Espero que podamos escuchar cómo cae el perno trampa. Vamos allá. Ahí está. Ahí estamos en el perno trampa. No nos podemos mover. Tenemos el rotor a 90 grados. Ahí lo tenéis. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser liberar el perno trampa. Metemos, presionamos y vamos a introducir el gancho. Ahí está. Voy a intentar buscar ese perno. En este caso es muy corto. Ahí está, lo estoy presionando. Ahí se me ha escapado en el último momento. Ahí está, lo he conseguido presionar y seguimos girando. Fijaros cómo sigue girando. Ahora se han enganchado dos de los pernos. Se ha enganchado ese de allí, creo que lo podéis ver, vamos a ver, ese de ahí, se ha enganchado y se ha enganchado ese otro de ahí. Va a suceder con esos dos pernos y al girar un poco con los otros dos, vamos a intentar liberarlos. Vamos a ver la iluminación. Es un poco complicado de manejar, intento ofreceros, ahí está, ha hecho un buen movimiento, ha avanzado, vamos a ver, puede que haya caído en un falso, vamos a ver si consigo, no, este no es, este del extremo ha hecho un clic, vamos a ver, este parece que ya está colocado, ahora es difícil distinguir cuál es el que efectivamente está pidiendo. Ahí está, era este. Seguimos avanzando, ahora se bloquea el exterior de la izquierda y el inferior de la derecha. Libero uno. Vamos a ver si puedo liberar este otro. Los spool dan muchísimo trabajo. Vamos a ver, avanzado. Ahí está. Ha avanzado un poco, pero vamos a ver, me sombreo a mí mismo y me resulta difícil encontrar los pernos. Vamos allá. Este está. Este es el interior. Tiene que ser este. Ahí está. Era este de aquí. Ahora se bloquea con este otro. Probablemente sea el efecto de los fresados. Vamos a volver hacia atrás. En ocasiones es cuestión de distensionar. Como veis, me está dando muchísimo más trabajo los 6 pernos que lo que es el perno trampa, que podríamos pensar que es la clave de la apertura, pero no. En el caso de este, que ya tiene 6, no lo es en absoluto. Vamos a ver, ese está. Este de aquí, ahí está. Tenía que retroceder para poder meterlo hasta abajo. Vamos a ver si ahí se libera. No, sigue saltando. Ahí, es un spool. No consigo meterlo hasta abajo. Se engancha en el fresado. Y la posición es muy incómoda. Vamos a ver. Ahora se ha vuelto a enganchar este. Es el inferior. Quizás esté en él la clave. Vamos a ver. Ahora parece que sí. Ahí está. Por fin. Estamos otra vez a 90 grados. Y de nuevo
recupero el tensor, lo coloco en una posición que favorece el acceso con el gancho, meto el gancho, vamos a ver si consigo, ahí está, y intento buscar ese perno exterior que está sobre el contraperno trampa para presionarlo. Vamos a ver, ahí estoy muy abajo, ahí puede ser. Uno de los problemas es que los pernos son muy pequeños, la cabeza de los pernos es muy pequeña y no siempre es fácil encontrarlo. Ahí está, lo presionamos y fijaros cómo vamos a dar la vuelta entera. Ahí hemos dado los 360 grados, la cerradura sigue funcionando, no está bloqueada ni nada, y ahora vamos a desmontarlo para que veáis que está todo dentro, el perno trampa y todo lo demás. Una apertura muy bonita, como veis, no hace falta tampoco desarrollar herramientas específicas, con un poco de habilidad al final encuentras la posición, porque el gancho llega de sobra, la cuestión es encontrar la posición, la postura en la que consigues alcanzar la punta del perno y presionarla para abajo. Y los contrapernos unidos al fresado son fantásticos para ganzuar, una verdadera gozada. Se enganchan, como habéis visto, caemos constantemente en falso colocado, es difícil liberarlo, me ha costado mucho liberar esa posición intermedia hasta llegar a los 90 grados por segunda vez, pero bueno, la apertura es así. Es cierto que si no estoy grabando es más sencillo, porque la posición que tengo respecto a la cerradura es más cómoda, pero vamos a ver si consigo sacar todo el conjunto sin que se desbarate, y así vemos que está todo. Vamos allá, ahí está. Esta es la pieza que hace un poco de protección. Aquí tenemos los 6 pernos y contrapernos, todos activos. Vamos a ver cómo separamos esto sin que se caiga nada. Ahí se queda un contraperno, ahí lo tenemos. Fijaros, y aquí tenemos los 6 contrapernos, algunos de ellos spool, y el contraperno trampa. Ahí está. Con el fresado vamos a sacarlo todo y lo vemos sobre la mesa de nuevo. Vamos allá. Bueno, aquí lo veis, aquí está todo. Vamos a hacer una visión así. Los pernos, los contrapernos, el contraperno trampa lo he dejado al revés para no mezclarlo. Estos contrapernos con forma de spool, fantásticos, que junto con el fresado que hemos visto antes, aquí tenemos el fresado en el cuerpo. Vamos a ver si enfoca, ahí está, ahí lo tenéis. Fresado en este lado y fresado en el otro lado también, en el rotor, ahí lo tenéis. Fantástico, fantástico cilindro, muy bonito. En cualquier caso, y a pesar de que veis pernos de seguridad, perno trampa, no es recomendable este sistema, ya es un sistema, en mi opinión, obsoleto. Los cerrajeros, los profesionales, que son los que saben de esto, están recomendando sustituirlo porque es muy vulnerable, aunque este es de los más sofisticados que hemos podido ver. ISEO perfecta, con 6 pernos, contraperno trampa, pernos de seguridad, fresado, fantástico, me encanta. Muchísimas gracias, Santiago de Loisán Cerrajeros, de verdad que te agradezco que me enviases este cilindro, queda en mi colección, para mí es único, no creo que vuelva a haber otro como este. Y para todos vosotros esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.